Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos son los dos primeros versículos de la epístola a los Hebreos. Es una carta, una epístola del Nuevo Testamento que recibe su nombre del hecho de que evidentemente fue escrita, enviada para demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, esta es una porción, una carta, una epístola enviada a gente que probablemente había creído, judíos que habían creído en Jesucristo, estaban bajo la influencia, digamos, de la palabra de Dios, y que algunos habían vuelto atrás, otros estaban en riesgo de apartarse del camino a causa de las persecuciones y las dificultades que estaban enfrentando. Entonces esta carta se escribe para demostrarle a aquellas personas y por extensión, por supuesto, a nosotros, puesto que se ha conservado en la Biblia la palabra de Dios, demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido en las Escrituras, el Salvador, y que a través de él tenemos nosotros una relación con Dios viva, vital. Entonces, por eso comienza el escritor sagrado hablando de el hecho de que en épocas anteriores Dios había hablado a la gente a través de los profetas. Noten cuando dice el pasaje que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas. Y aquí este término, los padres, significa los antepasados. Y en este caso, probablemente refiriéndose al pueblo de Israel. Dios habló a través de los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando leemos las Escrituras, nos encontramos con una enorme cantidad de profetas que predicaron la palabra de Dios, que llamaron al pueblo a arrepentirse, que proclamaron el advenimiento del Mesías prometido para la humanidad. En fin, la Biblia es eso, es la palabra de Dios enviada a través de hombres inspirados, guiados por Dios para llamar a la gente al arrepentimiento y a una relación viva, vital con Dios. Entonces, por eso es que este pasaje de la carta a los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en otras palabras, Dios ha hablado a los hombres, Dios ha hablado su palabra, Dios ha dicho su voluntad, Dios ha proclamado su mensaje, Dios ha llamado a la gente a acercarse a Él a través de los diferentes profetas. Pero el autor de los Hebreos, de la epístola, dice entonces que habiendo Dios hablado tantas veces a la gente a través de los profetas, dice ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, lo que está diciendo ahora es, bueno, Dios habló por los profetas, pero ahora nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Así que la última revelación de Dios se da en Cristo. La última palabra, por así decirlo, de Dios se da en Jesucristo. Es enviando a su Hijo, dice la Biblia en este lugar. Es enviando su Hijo, como Dios está hablando a los hombres y llamando a los hombres con un llamamiento de amor a encontrarse con Dios en la persona de Jesucristo. Así que usted y yo, si deseamos encontrarnos con Dios, tenemos que encontrarnos con Él en Cristo Jesús. Si usted y yo deseamos
oír la voz de Dios en el día de hoy, debemos escucharla a través de la palabra del Señor, de la palabra de Jesús, de la palabra de Cristo Jesús. Jesucristo vino al mundo para mostrarnos a Dios, para mostrarnos el amor de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, la misericordia de Dios. Jesucristo vino al mundo para que a través de Él, usted y yo tengamos un encuentro personal con Dios, con el Señor. Así que en este día recordemos estas palabras. Dios ha hablado muchas veces, Dios ha hablado a través de los profetas, pero Dios nos ha dado su palabra plena y final a través de Jesucristo, a quien debemos buscar a través de el Hijo de Dios, de Cristo, a quien debemos encontrar para de esa manera conocer a Dios en plenitud, en verdad, en salvación. Así que nuestra invitación es que en este tiempo tú escuches la voz de Dios a través de Jesucristo y oyéndola, abras tu corazón a Él para que puedas tener una relación viva y vital con Dios mediante Cristo Jesús, quien es la última palabra, la palabra final, quien es el que revela a Dios y nos conduce a la eterna salvación. Que así sea, que Dios lo permita, que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.